instrucción especial. Le dio permiso para participar en una competición burguesa, pero a condición de que ganase. Solamente si ganaba. Esa era la condición, ganar. En la posguerra las cosas cambian. La URSS pasa de nuevo a formar parte de las instancias internacionales. Se adhiere a la ONU, al Comité Olímpico y a la Federación Internacional de Ajedrez. Comienzan a salir montones de jugadores y Botvinnik se convierte en el primero de una larga serie de campeones mundiales soviéticos. El rey del ajedrez, Mikhail Botvinnik, que ha triunfado en todos los torneos que ha disputado a lo largo de su carrera. Primero, Botvinnik felicita a Smyslov. Luego Smyslov a Botvinnik. Botvinnik felicita a Tal. Y un año más tarde, Tal felicita a Botvinnik. Este le cede su título de campeón a Petrosian, que deberá enfrentarse al último aspirante al título, el soviético Boris Spassky. Está claro que en aquella época la Unión Soviética poseía la supremacía en el ajedrez. En Occidente había muy buenos jugadores, pero repartidos en diferentes países. Estaba Rzeszewski en los Estados Unidos, estaba Najdorf en Argentina, y otros que empezaban a destacar, como Ben Larsen. Y bueno, yo mismo durante un tiempo. Pero lo que estaba claro es que en aquella época la Unión Soviética nos llevaba muchísima ventaja. Y nadie pensaba que fuese posible penetrar en aquella fortaleza. Al otro lado del Atlántico había sin embargo un jugador capaz de inquietar a los soviéticos. Campeón de los Estados Unidos a los 14 años, candidato al título mundial y gran maestro el año siguiente, Bobby Fischer se convierte rápidamente en una estrella del ajedrez. Él empleó los métodos de los jugadores soviéticos. Quizás resulte paradójico, pero él también era un alumno de la escuela soviética. ¿Por qué? Pues porque estudió los trabajos de nuestros jugadores. Incluso aprendió ruso para poder leer nuestra literatura sobre ajedrez. Así que en él había talento, pero también trabajo, una gran cantidad de trabajo. Era un fanático. En Brooklyn tenía 4 tableros e iba pasando de uno a otro. Así era como trabajaba Fischer todos los días. En el año 1971, después de haber permanecido un tiempo alejado de la competición, Fischer protagoniza un sorprendente retorno. Pese a no haber tomado parte en las eliminatorias, un jugador norteamericano le cede su plaza en la fase clasificatoria para el Campeonato Mundial, en la que ya se perfila como favorito. Me acuerdo de haber experimentado esa sensación de estar jugando contra una máquina. Incluso cuando me encontraba en una posición ventajosa, él me respondía siempre con una buena defensa. Y yo pensaba, ¿este hombre es brujo o qué? Él podía cometer imprecisiones, pero jamás hasta el punto de ponerse en peligro, de empeorar su posición. Por supuesto, también perdía alguna partida, pero la mayoría de las veces colocaba sus piezas tan bien, de una forma tan armoniosa, que parecía casi invencible. Aquella situación me provocó un estado psicológico que me llevó a resultados críticos. Aquello tuvo consecuencias dramáticas. Durante 1 año y medio fui como un extranjero en mi propio país.
Un gran maestro soviético no podía salir derrotado de esa forma ante un norteamericano. Detrás de todo aquello había motivos políticos. 6-0 contra Taimanov, 6-0 contra Larsen, y también derrotó a Petrosian. Yo era el entrenador de Petrosian en Buenos Aires, y le puedo decir que aquel año Fischer jugó tan bien que no habría conseguido derrotarle ningún otro jugador del mundo. Por supuesto que nosotros, los dirigentes deportivos, nos sentíamos muy a disgusto. Nadie negaba que Fischer fuese un genio del ajedrez, que fuese difícil derrotarle, pero conocíamos la valía de nuestros jugadores y teníamos capacidad de sobra para defendernos. Naturalmente, la derrota nunca se puede excluir, pero el caso es que nosotros depositamos muchísimas esperanzas en Spassky. Ahí la situación se complicó, porque se empezó a presionar mucho a Spassky y a los otros jugadores. Les citábamos constantemente en el comité de deportes e incluso en la KGB. Aquello les puso a todos muy nerviosos. Nosotros les decíamos, ¿nos garantiza usted la victoria? Pero ¿quién puede garantizar una cosa semejante? Es un deporte. Por supuesto que uno puede decir que lo garantiza, pero eso no es serio. Spassky decía, no soy mucho peor, voy a luchar. Esa no es una respuesta. ¿Cómo que a luchar? Tú eres soviético. Tienes que asegurarnos que conservaremos el título. Pero él no podía asegurárnoslo. Así que lo atormentamos y eso complicó las cosas. Tras varios meses de incertidumbre, se elige a Islandia como sede para disputar el Campeonato del Mundo. Esta pequeña isla, a medio camino entre Washington y Moscú, se convertirá en el escenario de una guerra intelectual y simbólica entre las dos ideologías que se reparten el planeta. Incluso antes de dar comienzo, el encuentro ya recibe el sobrenombre de la partida del siglo. Pero la partida del siglo se presenta mal. Mientras Spassky acaba de llegar, Fischer se encuentra en paradero desconocido. Sus abogados hacen saber que la dotación del premio le parece insuficiente. Nadie sabe con certeza si se disputará el Campeonato del Mundo. En relación con los actuales acontecimientos, el campeón del mundo considera que se trata de un hecho inaudito en la historia del ajedrez. En relación con los actuales acontecimientos, el campeón del mundo considera que se trata de un hecho inaudito en la historia del ajedrez, que presentándose a su hora para disputar la partida, haya tenido que esperar a que llegase el aspirante. Dicho acto, además, constituye una grave violación de las reglas de la FIDE, a las que todos estamos sometidos. El campeón mundial, Boris Spassky, piensa que la ausencia del aspirante en la ceremonia de inauguración del torneo y sus 3 días de retraso constituyen un verdadero insulto. La ceremonia de inauguración empezó con una silla vacía. Esa era la silla de Bobby Fischer. Pero el acto había que celebrarlo. Y recuerdo que el embajador de los Estados Unidos estaba sentado junto a esa silla vacía. Y se le veía muy incómodo. Muy incómodo. Y creo que se sentía un poco avergonzado de que el joven norteamericano, bueno, no demostrase muy buena conducta. No se comportase como es debido. Aquello no era bueno para los Estados Unidos.